Mi nombre es José Ruiz Díaz, tengo 41 años, estuve detenido 10 años de mi vida, entre 2 condenas, estuve 2 veces condenado por robo, tuve 3 años preso, salí, estuve 1 año y 7 meses en libertad y después volví y estuve 7 años más detenido. Llevo una tarea en el movimiento que pertenezco, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, soy referente nacional de la rama de liberados. Cuando pasó mi primer condena, que era muy joven, salí de ahí peor de lo que entré, porque salí directamente a delinquir. No veía otra posibilidad en mi vida. Intento cambiar, llevo currículum a muchos lugares y tengo la posibilidad de que un laboratorio me llame. Estaba muy feliz. Empecé a trabajar todos los días, 12 horas, 10 horas, 12, me hacía mucha hora extra, porque quería aprender bien y quería quedarme ahí, quería que los dueños de la empresa vean mi sacrificio y mi ganas de trabajar. Y aprendí mucho, era curioso, preguntaba, terminaba a las 8 horas de mi turno y me ponía otro guardapolvo y pasaba a otra área y aprendí. Y los encargados, interactué con los encargados, construí otro tipo de relaciones que no eran las delictivas, con gente trabajadora. Estaba feliz. Pasaron los 3 meses, que era lo de prueba, y me dice, no, vos te quedás, Ruiz, usted se queda, me dice, ¿viste? Ya tenía un casillero, un locker, estaba contento yo, bien, por un proyecto de vida ya estaba. Y me dicen, vamos a abrir una nueva línea productiva en Brasil. Ellos exportaban a muchos países. ¿Querés ir con nosotros? Me dijeron. Me acuerdo que me puse a llorar. Y dije, sí, quiero ir con ustedes. Esto fue un día jueves. El viernes me presenté a laburar normalmente. Y el día lunes, cuando ingreso, me dice, te llama Recursos Humanos. Subo las escaleras, entro a Recursos Humanos y me dicen, ¿por qué no me dijiste que tenías antecedentes penales? Y le dije, ¿pero por qué te lo tenía que decir? Si yo quiero trabajar. Me dice, pero no podés seguir en la empresa. Es una regla que no permitimos acá. Me pidieron la llave del locker, la ropa, y así como me puse a llorar el día que me dijeron para irme a la línea productiva de Brasil, con esa misma lágrima me fui de tristeza y de bronca con la sociedad, con la empresa, con el laboratorio y con todo el mundo. Y volví al delito. Al tiempo volví a caer detenido y estuve 7 años más preso. Y ahí conocí un grupo de adolescentes que habían entrado en la Universidad de La Plata, queriendo hacer talleres en las cárceles. Y ahí conocí el mundo educativo. Y eso fue un antes y un después para mi vida. Porque cada materia que leía la vida de uno de los míos, leía de un excluido. Éramos nosotros, era nuestra vida en los libros. Y me empecé a comprender y algo también que me empezó a pasar, me empecé a perdonar. Me empecé a perdonar. Y ese fue el comienzo de la transformación de mi vida, la educación. Y después de eso, de estudiar, de meter materias, me da la posibilidad, ya había rendido tanta materia que no podía rendir más en la cárcel y mi jueza me autoriza a rendir en la universidad. Así que empecé ahí a rendir en la universidad. Y después pedí permiso para cursar. Y no me dejaban venir a mi casa a ver a mi familia, pero sí podía ir a estudiar a la universidad. Así que así lo hice. Y con rendimiento académico, con un promedio de 8 y pico. Pero los problemas empezaron. Ya empecé a ver los problemas ahí porque cuando me largaron solo para comer, para viajar, después de eso me autorizan poder volver a mi casa. Una vez al mes. Y ahí empezaron los problemas. Los primeros 3 salidas fue todo bien. Fue amor, cariño. Siempre hubo amor y cariño igual. Pero después ya no había cómo sostenerme, cómo viajar, cómo volver. La gran mayoría de las personas que están detenidas no son de una clase media, no son de clase pudiente. Entonces vos sos un cargo ya para tu familia, sos un problema. Y eso empieza a pegarte por dentro. Si no estás firme, si no tenés buenas bases, puedes salir para cualquier lado eso. Que es lo que pasa a la gran mayoría. Y ahí empecé a pensar, che, ¿de qué vamos a trabajar nosotros? Y ahí empecé a ver algunas experiencias de algunas cooperativas que se habían construido, de liberados. 2 o 3 experiencias, cabrones, hombres y mujeres libres. Me acerqué a hablar con ellos. Ni bien ellos me vieron, entendieron lo que yo estaba viviendo. Nadie estaba entendiendo eso. Ellos me dicen, ¿qué día salí de transitoria? Le digo, tal sábado y tal, 2 días al mes tengo salida a mi casa.
Me dice, vení que hacemos una feria acá. Hacemos una feria. Me decía, venite acá, conocé acá un poco. Salgo de Transitoria, voy a esa feria y pasó algo que para mí hubo un antes y un después también. Termina la feria, yo les agradezco a todos y ellos juntan la plata que habían recaudado entre todos y se acercan y me dicen, tomá, esto es para que vayas a comer un pollo con tu familia y pasé mañana un domingo en familia. Y para mí eso fue todo. Porque el único que entendió mi necesidad real no fue ni el sistema judicial, no fue nadie, ¿sabes? Fue otro que había atravesado la cárcel como yo, que era lo que estaba viviendo yo. Entonces después volví el lunes a la unidad pensando en cómo me convertí en trabajador. Por eso la educación me dio el piso de conciencia y la herramienta para convertirme en trabajador. Y ahí fue un proceso de convertirme en trabajador. En conocer un oficio. Me junté con 2 amigos ahí adentro, con el Tano y con Foti, y empezamos a estampar ropa y remeras. Pedimos permiso a la unidad penitenciaria contando esta necesidad. Nos dio un lugar para trabajar. Y entonces mis salidas transitorias eran de trabajo, ya no eran familiares. Y yo empecé a construir ese proceso productivo, que fue hace 12 años y medio atrás, 12 años atrás. Y así tuve 2 años más saliendo de Transitoria, construyendo espacios productivos. Mis amigos salieron un año antes y armaron la cooperativa. Y yo salía de Transitoria a laburar con ellos. Y volví a la unidad penitenciaria. Y cuando ya me fui realmente en libertad, la cooperativa estaba en marcha, así que me acoplé a la productividad. Y ahí le fuimos dando a cada uno roles y vivíamos de eso. Ahí, en ese momento, yo me salvé. Pero las 12 personas que vivían conmigo en el pabellón, o donde yo estaba alojado en ese momento, también se querían salvar. Y ahí empezamos a pensar cómo construíamos espacios productivos para trabajar. Y armamos cooperativa de laburo. Y armamos Atuel. La primera sede fue en Capital, Atuel, donde laburábamos compañeros que estaban conmigo en Cana. Y empezamos haciendo parrillas con recortes que quedaban ahí y las vendíamos en la feria. No ganábamos mucha plata, pero éramos felices. Y teníamos un proyecto. Bueno, 8 años después, tenemos montado este polo industrial. Uno de los 4 de herrería que funcionan de la rama, funciona acá, donde laburan 33 personas. Y donde el único requisito es tener antecedentes penales. Y ganas de cambiar. Iván estudiaba conmigo, estábamos detenidos, estudiábamos juntos. Y ahora seguimos juntos. Y ahora seguimos juntos. Y en estos años hemos aprendido a construir también un método, un paradigma diferente. Porque no es solo el trabajo, porque hay que curar un montón de cosas que construye la cárcel en la gente, en las personas. Hay que desconstruir la violencia, el machismo, las adicciones. Y todo eso le fuimos sumando a nuestro espacio productivo. Así que hoy tenemos nosotros tanto espacios, el equipo productivo como nuestro equipo social. Que nosotros le decimos promotoras o promotores. Que también es algo importantísimo para nosotros. Porque es el reconocimiento a las compañeras trabajadoras que siempre lo hicieron gratis. Que ayudaron a su vecina, a su vecino, que estuvieron a cualquier hora en los barrios, cocinando, ayudando, llevando a los chicos al colegio. Y nunca fueron reconocidas. Nosotros en este polo reconocemos el trabajo para el grupo social y para el equipo productivo. Vos podés ver acá la productividad industrial que estamos llevando adelante y en las oficinas todas las compañeras relevando, trabajando con los teléfonos, llamando a organismos, tanto para la educación, la salud, para la niñez, todo lo que llevamos adelante desde acá. Lo educativo es muy importante, ¿verdad? Tratamos de que todo atraviese la educación. Entonces, este paradigma, este método nuevo que construimos, ya no es más para nosotros. Eso es lo importante, creo, y que es lo lindo que estamos construyendo. Y lo más importante, que atrás de esas 120 personas judicializadas que estamos ayudando, hay 125 guachines, 125 niños, que ya no ven la cárcel como horizonte. Entonces, estamos haciendo un laburo para nuestra comunidad. Una política de seguridad realmente con un paradigma diferente. Derechos humanos es acción.